Continuamos aquí en esto que es La Burbuja. A ver, estamos hablando del tema IPAUS. La burbuja de esta noche es el IPAUS. La ley, ¿se reforma o no? 25 inviernos, la deuda, la cantidad de números, cantidad de jubilados. Son muchísimos temas que de a poco estamos desglosando y aquí con la presidenta del IPAUS, Ana Villanueva, que está contestando todas las preguntas que vos también te estás haciendo en tu casa. Esta noche estás debatiendo, hashtag La Burbuja Explota. Retomamos la pregunta del bloque anterior, Javi. Sí, te la repito, Ana. La idea es imaginar que aparece todo el dinero de golpe, de la deuda histórica, de todos los diferentes organismos que le deben al IPAUS. Sí. ¿Eso le asegura a un joven que empieza a trabajar hoy a jubilarse dentro de 25 o 30 años o cuando sea el momento? No. El IPAUS tiene un déficit estructural que ronda aproximadamente en el 2014, concretamente, para hablar de lo real, fue de 52 millones de pesos en el año, pero en lo que va de este año ya lleva más de 10 millones de pesos. O sea, que de esto es lo que hablamos cuando decimos crece aceleradamente. 2.400 millones de pesos te aseguran 10 meses de felicidad a este ritmo. Y nada más que 10 meses. Nada más que 10 meses, 10 meses de felicidad. Y en 10 meses estamos otra vez en el mismo punto de hoy, a lo mejor un poco más, porque se podrían acumular quizá aportes y contribuciones en el sistema previsional. 25 meses es lo que puede el régimen, porque el déficit crece aceleradamente porque hay mucha gente en condición de jubilarse que se va a jubilar. Si no se modifica la ley, tiene derecho a hacerlo. Y por otro lado, hay gente que se jubiló muy joven y que por suerte va a poder vivir a lo mejor 20 o 30 años más. Y esto también debe ser sostenido. O sea, el sistema jubilatorio del IPAUS es un sistema que crece permanentemente. Un empleado del IPAUS una vez me dijo, esto es una fábrica que toma todos los meses 50, 60 empleados, no mejora su producción y entonces el destino es por todos conocido. Preguntas de la gente, Bruno. Bien, recién @ la estatua de Néstor nos escribía lo siguiente. Vamos con la pregunta. En la legislatura no quieren la reforma porque se quieren jubilar jóvenes con 70 lucas por mes. ¿Cuánto hay de cierto en esto? ¿Puede que el tema no se trata en ese ámbito por algo relacionado a esto? ¿Cuáles serían los posibles intereses de quienes no quieren hablar de esto? La reforma del régimen es una medida impopular. Son 22.000 empleados públicos alcanzados de producirse una reforma. Esto puesto en votantes significa mucho más de lo que muchos imaginan. Y en realidad yo sigo parada en el mismo lugar. El mayor costo, el costo político es no hacer nada. Porque cuando esto no se pueda seguir sosteniendo, la dificultad va a ser de todos los trabajadores, los que están jubilados y los que no. Exacto, pero digamos, en una instancia en la que los números hablan por sí solos, porque el déficit me imagino que lo ven ahí, ¿no? Cuando hay un saldo negativo mes a mes. Teniendo esta prueba del déficit, ¿por qué es que se sigue y se continúa postergando el tratamiento de esta reforma? Ante esa pregunta, algunos legisladores me han respondido que hay mucha presión de los sindicatos, que los sindicatos no quieren, algunos sindicatos en particular, no quieren que se modifique nada. Y luego otros, como ATE, que dice que quiere, pero en realidad lo que quiere no contribuye a una solución definitiva para el régimen. Entonces tampoco quiere. Vamos, Javi, directamente a lo que pasó en Río Grande. Sí, en Río Grande estuvimos hablando con Mirta Ferrari, una jubilada docente que fue miembro del directorio en el año 2011, y esto nos decía acerca del problema. Bueno, Mirta, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Un lujo. Vamos a charlar un poquito del IPAUS. Vos sos jubilada y fuiste miembro del directorio en el año 2011. Sí. Bueno, contame un poco, hacer un poquito de historia, a ver cómo arranca esto del IPAUS, lo que te acordás o lo que sabes de la historia. Bueno, nosotros tenemos una ley de jubilaciones que es una de las más importantes del país, que fue la ley 244. Realmente importante por lo progresista, por lo contenedora, realmente una maravilla.
justamente a medida de quienes vivían aquí, porque bueno, era una población chica, una población esforzada, una población que había trabajado en condiciones no tan buenas, sin asfalto, con más frío, con otro tipo de viviendas. Era con territorio nacional todavía. Era territorio nacional, o sea que bueno, después aparece que hay que modificar algunas cuestiones y se modifica la ley por la 561, ya en el año 2002. Resulta que, bueno, le molestó a algunos porque, claro, la clase política se podía jubilar después de haber sido ministro o de haber sido algún cargo jerárquico con una jubilación mucho más importante. O sea, una modificación hecha en medida de la clase política. Exactamente, de la dirigencia. Y bueno, a partir de ahí todas las modificaciones de la ley, todos los beneficios exagerados que se hicieron, el aparecer los 25 inviernos, que también fueron hechos por María Vargas, una legisladora del movimiento, con muy buena argumentación, exactamente con muy buena argumentación. Era para 110 personas, más o menos, que había entre Río Grande y Ushuaia, viejos empleados de la provincia que habían trabajado en las calles, con frío, con hielo, trabajado a los 25 años, gente nacida en el lugar. Bueno, ya la modificaron y la acomodaron como pudieron. Es decir, se empezaron a dar toda una serie de modificaciones que defendían privilegios más que derechos, digamos, ¿no? Exactamente, muchos privilegios, muy bien la palabra. Exactamente, se fueron agregando privilegios y llegamos a lo que es hoy, ¿no es cierto? En un momento también se saquearon básicamente 200 millones de pesos dólar en ese momento. El gobierno de Manfredotti, los prestó. Y bueno, y después además esa deuda en lugar de ser deuda privada de estas personas, se tomó como deuda para el Estado. La deuda se hizo inmensa, al decir de algunos impagable. Mirta, hoy hay una situación de mucha crisis en el instituto, hay atraso en el pago de las jubilaciones, digamos, hay una situación bastante compleja. ¿Qué pensás que hay que hacer para salir de esto? Modificar la ley. Hay montones de proyectos dando vueltas, buenísimos proyectos. Pero bueno, ¿por qué no se sientan a modificar los legisladores? Son ellos los que tienen la llave de esto. Es el órgano de mayor poder, es el que hace las leyes. Y debiera haber, en todos estos años, ya hecho alguna modificación. Cada uno tiene un rol para cumplir, y yo creo que la legislatura debiera cumplir el suyo, y no lo hace. Bueno, esto nos decía Mirta, le agradecemos mucho habernos recibido en su casa. Y bueno, dejó como varios conceptos, ¿no? Pero ella también apunta a la clase política como responsable por esta situación del IPAUS y dice, no queda otra que modificar el régimen. Ahora yo me pregunto, perdón Ana, justamente respecto a eso, a la clase política. Cuando vos te sentás, por ejemplo, con el directorio, y sabés que tenés que tener un grupo de gente de tu lado, en este caso la gente de gobierno, me pregunto, ¿cuántos representantes hay de gobierno actual dentro del directorio? Solamente yo. Bien, buenísimo. La conducción del instituto está planteada, como lo explicaba antes, por parte de los trabajadores. Tienen 5 representantes, 2 por pasivos, 3 por activos. La representante de la Municipalidad de Ushuaia. La Municipalidad de Río Grande no ha designado representante, por lo menos desde que yo estoy a cargo de la presidencia. En este nuevo directorio que se inició, empezamos todos juntos en diciembre de 2013, no han designado. Y lo que siempre por ahí vamos resumiendo es, el Poder Ejecutivo tiene toda la responsabilidad en términos institucionales. Yo ejerzo la representación legal y del instituto y muy poca capacidad de decisión. Las comisiones, tanto la previsional como la asistencial, están en manos de los otros directores. De la Comisión de Presupuesto, Economía y Administración no formo parte, porque así lo han decidido los directores. Yo quiero aclarar también que cuando yo llegué al IPAUS, los directores llevaban un mes adentro del IPAUS, los directores electos llevaban un mes adentro del IPAUS acordando cuestiones. Cuando me senté, mi primer día en esa mesa fue
todo acordado, todas las todo votaciones listo. cerradas, y así se fue definiendo, digamos, la gestión. Con un recorte permanente de funciones, desde la reubicación del personal, disponer del dinero, pasar dinero entre cuentas, todo el accionar del directorio es en relación a limitar el accionar de presidencia, pero luego, cuando el problema está instalado, la noche que los jubilados durmieron adentro del IPAUS, estábamos mi equipo y yo. Y el resto de los directores en su casa, entendiendo que quizás que el problema no les pertenece. Ana, te hago una consulta que nos preguntan mucho algunas personas. ¿Qué pasa con los jubilados que se jubilan y se van de la provincia y viven en otro lugar del país o del mundo, digamos? Sí, también del mundo, ¿eh? Sí, o del ¿Te mundo. referís a los que ganan más de 58.000 Por pesos ejemplo, por año? Concretamente, chicos, la pregunta. La pregunta es, ¿qué pasa con esos jubilados que siguen usufructuando, digamos, los beneficios de vivir en una zona desfavorable, digamos, bueno, y todos estos beneficios que tenemos por vivir acá? Javi, se tienen que ir porque acá hace mucho frío, no lo pueden soportar. Contesta Ana. Hay alrededor del 20% del total de jubilados que vive fuera de la provincia. En realidad, digamos, la Constitución Nacional prevé que uno puede fijar domicilio donde lo desee, Exacto. dentro del territorio nacional. Sí tenemos la controversia que todavía no está resuelta con la AFIP por el pago de impuesto a las ganancias, y también por el pago de zona, digamos, hay como varias cuestiones que tienen que ver con la situación. Pero hay, digo yo, porque si cuando hablamos del IPAUS también hablamos de disparates. Y recién hablaba de la ley de 25 inviernos. Hay gente que no ha pisado Tierra del Fuego y se jubiló con la ley de 25 inviernos. Qué bien. Porque trabajan en Casa Tierra del Fuego en Buenos Aires o en el IPAUS en Buenos Aires. Y digamos, dentro de ese mismo disparate también contextualizamos todas estas otras cuestiones. En general, podríamos ir con un anecdotario IPAUS para ver todas las situaciones que hay que sanear, indudablemente. Chicos, Bruno. Ana, hasta el momento hablábamos de la 25 inviernos, ¿no? Pero hay otras leyes que se ponen en juego a la hora de pagarle un salario a un jubilado, ¿verdad? ¿Podemos hablar de por ahí leyes como la 743, que también es otra de las leyes que hoy por hoy A ver, Bruno, está... la gente está mirando, no entiende. A ver, Ana nos va a saber explicar exactamente qué es la 743. La tiene Hay clara. leyes, Claro, tecnicismo. está la ley de 25 inviernos, que todos saben, aquel que vivió pasó 25 inviernos bajo el régimen, porque ya no es en Tierra del Fuego, se jubila con la ley de 25 inviernos. Y luego hay otra ley que determina, establece cómo se va a calcular El la haber del jubilación, jubilado. lo que un jubilado va a cobrar. Y eso tiene que ver con pasar de 10 años, como lo establecía la ley originalmente, a 2 años, los 2 mejores años, que de esto es de lo que hablaba Mirta, cuando hablaba de una ley hecha a la medida de los funcionarios. ¿Por qué? Porque un funcionario está 4 años, un electo, un legislador, un gobernador, está 4 años en su gestión. Por lo tanto, un ministro designado puede estar 4 años, hasta 4 años en su gestión. Es una ley que está hecha a la medida de... Claro. Pero también los empleados, y esto digo, porque si no parece que los políticos únicamente usufructúan el beneficio, los empleados también usan este beneficio. Llegado el final de su carrera, todos quieren ocupar una jefatura de división de departamento, una dirección general, Claro, pero digamos, para después usufructuar eso como jubilación para Pero el lo resto de su... usufructan porque es legal. Por supuesto, Vamos. hay una ley que lo permite. Vamos a ir a un nuevo corte. Ya adelanto la pregunta para que lo vayan pensando. Lo que opina la gente, lo que opinan los medios de comunicación con respecto a este tema. Último corte y ya venimos con más burbuja.